palabra que Dios le da a su pueblo en un momento determinado. ¿Cuántos creen que ahora mismo en la humanidad estamos viviendo un momento determinado de la historia de la humanidad? Amén. ¿Cuántos creen que estamos en paz en el mundo? ¿Cuántos creen que estamos en juicio? Estamos viviendo un tiempo de juicio, mis hermanos, en todo el mundo entero. Mire, lo que está pasando, una cosa es peor que la otra. Una cosa viene siendo peor que la otra. Todo lo que está aconteciendo nos lleva a nosotros a reflexionar que estamos en el inicio de los últimos tiempos. Y nunca en la palabra se nos dicen que van a ser tiempos de paz, sino que van a ser tiempos de turbulencia. Tiempos en que el enemigo va a arremeter contra las vidas de una forma más violenta, de una forma terrible, de una forma en que la gente va a rechazar lo que es de Dios y va a aceptar lo que es del enemigo. La gente a lo bueno le va a decir malo y a lo malo le va a decir bueno. Y yo le vengo a decir a ustedes en esta mañana y a todos los que me van a escuchar por las redes sociales, yo les vengo a decir que nosotros como cristianos somos la reserva moral del mundo en este tiempo. Somos la reserva moral de Dios en este tiempo. Y nosotros no podemos callar la palabra de Dios. Nosotros no podemos detenernos en hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer a cada uno. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar y nos lo viene diciendo el Señor hace meses. Y lo confirma, y lo confirma, y lo confirma por medio de un siervo, y lo confirma por medio de otro siervo, que lo único que a nosotros nos queda es poner a Dios en primer lugar, ponerlo a Él en primer lugar, ponerlo a Él como primero en nuestra vida, primero cuando nos despertamos, primero cuando nos acostamos, primero cuando trabajamos, primero en nuestras finanzas, primero en todo lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Y usted sabe cuál es el mensaje de este tiempo para la humanidad? No es que Cristo lo ama. No, ese no es el mensaje. El mensaje es como en los tiempos de Juan el Bautista, cuando se iba a dar la mayor manifestación de la gloria de Dios en la tierra, y es cuando Jesucristo vino a la tierra. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje del día de hoy. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted vaya, evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta, cuando usted vaya a la calle, cuando usted vaya a hablarle a alguien, no le diga Dios te ama, Cristo te ama. ¿Sabe por qué? Porque entonces el pecador cree que lo ama así como él está. Y a mí la Biblia no me dice que Dios ama al pecador así como está. No me lo dice. Me dice que ese pecador necesita un arrepentimiento genuino, una liberación y la llenura del Espíritu Santo. Y ahí es donde pasa a ser hijo de Dios. Entonces el mensaje de este tiempo, mis hermanos, es arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista no le iba diciendo a la gente, ni Jesús tampoco, yo los amo, yo los amo, yo los amo. Les iba diciendo, arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos. Gloria a Dios. Y así comienza el mensaje de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo el que hace un esfuerzo, mis hermanos, por aprender de la palabra va a obtener fruto. Va a obtener frutos si no desmaya. Esto que nosotros hacemos es un esfuerzo. Y créame que vamos a obtener fruto. A lo mejor usted hoy no ve el fruto. Hoy no lo ve, pero ya dentro de un tiempo, dentro de unos años, usted va a ver el fruto de lo que usted está aprendiendo de parte de Dios. Mire, continuamos con el mensaje del libro del profeta Ageo. Dios, prioridad del hombre. La segunda lámina, por favor. Dios, prioridad del hombre. Dice en Ageo 2, 4 y 5, dice la poderosa palabra de Dios. El que no lo busque, el que no lo tenga allí, está aquí en la lámina. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Hagamos un poco de contexto. El capítulo 2 de Ageo comienza con el segundo mensaje que Dios daría al pueblo. Con el segundo mensaje que Dios daría al pueblo, unos días después que ellos comenzaron a reconstruir el templo nuevamente. Recordamos el primer mensaje, ¿cuál era? Ageo 1, versículo 5 y versículo 7, ¿qué dice? Meditad. Versículo 5 y versículo 7. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo y ahora nos lo dice a nosotros en el día de hoy? Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque las prioridades de ellos estaban invertidas, igual que como están las prioridades del mundo entero en este tiempo, están invertidas. Entonces el Señor usa a este profeta para traer este mensaje al pueblo de Israel cuando Israel se había desviado del propósito por el cual Dios lo había sacado de Babilonia. Él lo sacó de Babilonia y le dijo, vayan y reconstruyan el templo. Y reconstruir el templo significaba que ellos iban a restaurar la relación espiritual que ellos tenían con su Dios. Pero entonces ellos, a la primera dificultad, ¿qué pasó? Ellos se detuvieron. A la primera dificultad ellos se detuvieron. Perdón. Pasaron 18 años y el templo estaba en ruinas. El templo estaba desolado. ¿Por qué? Porque a ellos le vino la oposición. Y la reconstrucción del templo seguía parada. 18 años después fue que el Señor levantó a un profeta. En cambio, las casas de ellos estaban como atesornadas, bien construidas, no les faltaba ninguna comodidad. Y el llamado de Dios fue a reconstruir la casa del Señor. A reconstruir la casa del Señor. Y eso significa que a restaurar la relación espiritual que el pueblo tenía con su Dios. Hay que poner prioridad en las cosas del reino de Dios. Amén. Amén. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente, eso no lo sabemos. Mas buscad primeramente, si se lo sabe, repítalo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Dice que una sola cosa será añadida. Dice que un poquito. Dios nos viene hablando hace varios domingos sobre nuestras prioridades. Primero por el hermano Didier y segundo por el pastor Luis. El domingo pasado no hubo estudio, pero el mensaje fue ¿cuál? ¿Cuál fue el mensaje del domingo pasado? Por nada estéis afanosos. El afán y la ansiedad. ¿Verdad que sí? Amén. Y el pastor hablaba sobre Mateo 6:33, el versículo que acabamos de leer. Mas buscad primeramente ¿qué? ¿Qué debemos buscar primeramente? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. ¿Y algunas cosas serán añadidas? Todo lo demás vendrá, todo lo demás lo obtendremos, todo lo demás Él nos los dará. Es una promesa, mis hermanos, es una promesa. Y sabe, una de las cualidades, de los atributos de nuestro Dios es que Él es fiel y fiel a su palabra. Él no es fiel a los seres humanos, Él es fiel a lo que Él dijo, en su palabra. Él es fiel y Él lo dará, es una promesa. Y entonces nosotros tenemos que ver lo que Dios nos da es como añadidura. Porque la mayor bendición que tiene el ser humano es que tiene a Dios en su vida. Amén. Amén. La mayor bendición del ser humano es que tiene a Dios en su corazón. Amén. La mayor bendición del ser humano es que sabe que la presencia de Dios reposa en él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios.
Continuamos. Puedo continuar sin lentes, gloria a Dios. Continuamos. ¿Cómo reaccionó el pueblo al mensaje de Ageo? Increíblemente reaccionó bien. Estamos haciendo un poco de contexto a lo que ya habíamos visto. Reaccionó bien, el pueblo aceptó el mensaje, Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote y todo el pueblo aceptaron el mensaje bien, lo aceptaron con un corazón obediente, con un corazón que veía que ese predicador, ese profeta, ese hombre de Dios estaba hablando de parte de Dios, y entonces ellos tuvieron deseo de obedecer la palabra. Pero usted sabe por qué ocurrió esto, porque fue Dios el que despertó el espíritu del pueblo. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, Dios despertó el espíritu de Josué. Pidamos a Dios en esta mañana: despierta, Señor, mi espíritu, y que la palabra penetre en mi vida, y que yo tenga un deseo de obedecerla, que yo salga de aquí en el día de hoy con el deseo de yo obedecer la palabra que estoy recibiendo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, la mayoría de los profetas no tuvieron la misma suerte de Ageo. ¿Usted sabe qué pasó con la mayoría de los profetas? A ellos los persiguieron, los desterraron, a ellos los martirizaron. ¿Y usted cree que eso es diferente en el día de hoy? Que el que predique la palabra verdaderamente como es, todo el mundo la va a aceptar. Por eso es que los predicadores, cuando ellos están sacando estos mensajes, cuando ellos están viendo, dicen: increíblemente el pueblo recibió el mensaje. Porque, mis hermanos, de 100 veces que habló un profeta, 99 el pueblo no lo recibió. Y eso lo estamos viendo en el día de hoy. Eso lo vemos en el día de hoy. Amén. La gente cree que es el predicador el que está hablando. La gente cree que es el maestro que está hablando. La gente cree que es el pastor el que está hablando. Y es Dios hablando a nuestras conciencias, hablando a nuestras vidas. Hablando porque sabe que Dios también se cansa de la incredulidad a su palabra. Porque el hombre es incrédulo es a la palabra de Dios. Amén. Y entonces no cree en Dios, porque no cree en su palabra. Y Dios se cansa de la incredulidad de la humanidad. De la incredulidad de mucha gente, Dios está cansado. Amén. De la incredulidad de que Él levanta hombres y mujeres, está cansado Dios. Gloria a Dios. Yo le dije hoy al Espíritu Santo que ministrara a Él. Ministra a tu Espíritu Santo. Y no quiere decir que las otras veces no ministre. Siempre me pongo en las manos de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Mire, como resultado de la reconstrucción del templo, como resultado de la palabra del profeta, la reconstrucción del templo terminó en 4 años. Ellos terminaron de reconstruir. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a Ageo cuando no había pasado ni un mes cuando ellos comenzaron a reconstruir? ¿Qué pasó en el pueblo? El pueblo se desanimó. ¿Usted sabe por qué el pueblo se desanimó? Eso lo vimos en la clase anterior. Lo que pasa es que no fue el domingo pasado, sino el domingo antes pasado. Y seguro se nos olvidó. El pueblo se desanimó porque, vamos a leer el versículo 3 del capítulo 2. Versículo 3 del capítulo 2. Y mira lo que Ageo le dice, lo que Dios le dice por medio de Ageo a Zorobabel, a Salatiel y a Josué. A Zorobabel, a Judá y a Josué. Salatiel es el papá de Zorobabel. ¿Qué le dice en el versículo 3? Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su propia gloria primero? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mire, otra versión dice: ¿algunos de ustedes recuerda esta casa, recuerda este templo en su antiguo esplendor? ¿Alguno recuerda la casa que construyó mi hijo Salomón? ¿Alguno la recuerda? ¿Cómo se compara esta casa con la anterior?
no se parece en nada. Mis hermanos estaban usando otro tipo de materiales, estaban usando lo que conseguían, lo que tenían, lo que les regalaban. Lo poco que ellos tenían era lo que estaban usando. Ya el oro, la plata, todo lo que tenía el templo ya se lo habían robado, porque el templo estaba destrozado. Ellos tuvieron que levantar desde los cimientos el templo. Entonces no se parecía a nada. ¿Y sabe qué? Los líderes comenzaron a desanimar al pueblo. Los líderes, los más ancianos comenzaron a decirle a los más jóvenes: si ustedes fueran conocido esta casa cuando la construyó Salomón, si ustedes la fueran visto en su esplendor, si ustedes fueran visto la manifestación de Dios, era porque la casa estaba adornada, estaba llena de oro, estaba llena de plata. Gloria a Dios. Entonces, para ellos el templo no era nada. Para ellos no era una edificación bonita, para ellos no era hermoso, para ellos no era glorioso como cuando Salomón, y eso era lo que el pueblo estaba mirando. Muchas veces lo que nuestros ojos están mirando no es lo que está aconteciendo, mis hermanos. Muchas veces miramos lo externo, miramos lo que nos rodea, pero ¿y lo interno? Lo espiritual. ¿Dónde queda lo espiritual? ¿Dónde queda? A veces lo que vemos con nuestros ojos quiere opacar lo espiritual, lo interno. Nos dejamos llevar mucho por lo que nuestros ojos ven. Somos seres humanos, así actuamos la mayoría. Por no decir todos, vamos a decir casi todos. Entonces, ellos se estaban dejando llevar por sus ojos y se desanimaban. Mire, el pueblo a veces se desanima por cosas que está mirando, por cosas que ve. Amén. Pero ¿sabe quién se desanima? El que no ora, el que no ayuna, el que no entra a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos da reposo, la presencia de Dios nos levanta, la presencia de Dios nos da una visión clara de lo que está pasando, la presencia de Dios nos ministra claramente qué es lo que está pasando y cuál debe ser mi conducta con respecto a lo que está pasando. Eso lo hace Dios en su presencia, cuando nosotros vamos a su presencia. Por eso es que decimos el lugar secreto, el lugar donde entramos en comunión con Dios, el lugar donde nosotros podemos entrar al mundo espiritual que no estamos viendo. No nos podemos dejar llevar por lo externo, por lo que vemos, por lo que me parece, por lo que yo creo, por lo que, ay, mira, pero es que eso es así. No. Usted está viendo una cosa y en lo espiritual está pasando otra. Métase en lo espiritual. Y ahí Dios le va a revelar qué es lo que está pasando. Se lo va a revelar. Le va a revelar la verdad. Porque la verdad la conseguimos es en Dios. Lo que usted ve muchas veces son cosas externas. En lo externo. Y eso era lo que ellos estaban viendo. Estaban viendo que el templo no era el mismo visualmente a cuando estaba Salomón. Pero lo más importante que tenía este templo no era el oro y la plata. Vamos a ver qué era lo más importante que tenía. Versículo 4. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y trabajar. Vimos también ese punto cuando vimos el comienzo del mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas, mirando hacia el futuro. Y esta es la parte cuando el Señor les dice: esfuércense. La tarea el Señor nos la dio a nosotros. Es un deber de cada uno de nosotros esforzarnos, hacer lo que tengamos que hacer por cumplir la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso requiere un esfuerzo, eso no es fácil. Eso requiere un esfuerzo de nuestra parte. Entonces ellos debían esforzarse. Ellos debían poner como prioridad las cosas de Dios. Ellos debían poner como prioridad la reconstrucción del templo, que era lo que Dios les estaba mandando hacer.
Mire, lo que Dios nos manda a hacer a nosotros, más que un privilegio, que yo he escuchado mucho que la gente dice, es un privilegio que yo esté aquí, es un privilegio que yo esté aquí, es un privilegio. Mire, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Es una gran responsabilidad. Gloria a Dios. Para mí es una gran responsabilidad, es un deber que tengo, es un deber, es una responsabilidad. Gloria a Dios. Por encima de todo, mis hermanos, cumplamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si usted no sabe cuál es su propósito hasta el día de hoy, búsquelo. Búsquelo en oración, búsquelo en comunión. Métase más profundo. Mientras más profundo se meta, mire, téngalo por seguro que van a venir muchas más dificultades y muchos más ataques. Pero de allí usted va a salir fortalecido. De allí va a salir usted con la convicción mayor de lo que Dios le mandó a hacer a usted. Nuestra tarea por encima de todo lo que tenemos que hacer es hacer la obra del Señor. Hacer la obra de Dios, ser obediente. El pastor hablaba el domingo de la obediencia. Hablaba de la sujeción. El hermano Didier creo que era el que hablaba de la sujeción el día martes. De la sujeción, de estar sujetos. Mire, el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo y a todos sus discípulos la sujeción, lo que era sujetarnos, lo que era hacer lo que Dios nos hacía, hacer lo que Dios nos había mandado hacer, perdón. Y usted sabe algo, algún predicador dijo alguna vez, y también hay un pasaje que habla sobre eso, si no nos sujetamos a los hombres que vemos, menos nos vamos a sujetar a Dios, mis hermanos. Amén. Porque a Dios no lo estamos viendo. ¿Sabe cómo ve Dios la sujeción suya? Que usted se sujete a los hombres. No está diciendo si el hombre es bueno o malo, no está diciendo, porque a nosotros no nos mandó Dios como jueces, nos mandó como siervos. Gloria a Dios. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, pueblo de Dios. Nos manda a esforzarnos, nos manda a trabajar. Es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestra bendición, mis hermanos. La bendición mayor que usted tiene es que Dios lo escogió y le escogió con un propósito en esta tierra. Esa es la mayor bendición que usted tiene, y esto lo dice y lo repite Dios una y otra vez en la Biblia. Esos llamados de esos hombres de Dios, ellos aceptaban ese llamado, aunque a veces cuestionaban lo que Dios les decía, a veces no lo creían, a veces se veían chiquitos, se veían poquitos, se veían que no sabían, pero entonces Dios les decía, a ti te he escogido porque yo no me fijo en lo exterior. Dios no se fija en lo exterior, Dios se fija en el interior del ser humano. En el interior es donde está lo más precioso que usted tiene. De la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Usted va a conocer a alguien por la forma en que habla, de qué está pendiente todo el día. ¿Qué está haciendo todo el día? Lo que la persona habla. Eso es lo que está pendiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora entramos en el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es descansando en sus promesas. El tema es Dios, prioridad del hombre. Ageo 2, versículo 4b. La última parte, ¿cuál es? Ageo capítulo 2, versículo 4, la parte B del versículo 4, 2, 4. Ánimo. Ajá, 2, 4, donde dice esfuérzate, que dice ¿por qué? ¿Por qué se tenían que esforzar? Esfuérzate también, Josué, hijo de sumo sacerdote. Ajá, léanlo todo, el versículo 4. Okay. Esfuérzate. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. La otra lámina, la próxima lámina, por favor. Gracias. Este es el bosquejo del segundo mensaje.
Terminamos de ver esfuérzate en la obra del Señor. Ahora vamos a descansando en sus promesas. Mire, no hay nada que nos dé más aliento cuando nosotros le estamos trabajando a Dios, cuando se presenta una situación difícil, que Él nos diga que está con nosotros. Amén. Y usted sabe que eso lo dice el Señor desde Génesis, Apocalipsis. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada que nos dé más aliento a nosotros el saber que nuestro Dios está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, mis hermanos, todo lo demás sobra. Hasta el problema sobra. Porque cuando nosotros vemos el problema que tenemos, grande, enorme, nos quita el sueño, el hambre, la vigilia de la noche, pasamos en vigilia porque ese problema tan grande, ahí entonces nosotros no tenemos la convicción en quien hemos creído. Hemos fabricado un Dios que no existe. El cristiano que tiene un problema y no se afianza en las promesas de Dios ha creado un Dios que no existe. El Dios verdadero, el Dios real, el Dios que existe, el Dios vivo, el Dios todopoderoso que tiene sus moradas en el cielo, pero que está aquí en la tierra en todo lugar y se manifiesta donde Él quiere. Él cumple sus promesas. Las cumple desde Génesis a Apocalipsis, mis hermanos. Y cuando usted tiene esa convicción de que Él cumple sus promesas, cualquier problema que usted tenga es chiquito, es pequeño, porque no hay nada que el Dios Todopoderoso no pueda hacer. Amén. Nada, nada, no hay nada que Él no pueda hacer. Gloria a Dios. Entonces Él les dice, esfuércense, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Imagínese usted esta declaración tan hermosa. Esta declaración que tiene que llenarnos de ánimo a nosotros, no importa el problema, la dificultad, la escasez, la situación. Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de nuestros días y estará con nosotros aún después de la muerte. Dice un salmo que Él nos va a guiar. Aún después de la muerte, Él lo va a tomar de la mano y le va a decir, este es el lugar donde usted va a estar. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pase lo que pase, todo en nuestra vida es para bien. Él lo permite para bien. Todo es para bien, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y usted sabe quién tenía esta convicción? ¿Usted sabe quién la tenía? David. David tenía esta convicción. Cuando David escribe el Salmo 23, no cree que David estaba así como estamos nosotros, sentaditos con aire acondicionado, tranquilitos. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos el vehículo que nos lleva y nos trae. No, David no estaba así, David estaba en una cueva. David tenía frío, David tenía hambre. David lo estaban buscando para matarlo. Saúl lo quería matar y mandó a todo el ejército a buscarlo para matarlo. Y él estaba solo. Solo. Con Dios. En esa condición se escribió el Salmo 23. Mire, David sabe que su Dios estaría con él siempre. Y mira lo que le dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted sabe por qué David veía a Dios como pastor? Porque David era pastor. Y así como él cuidaba sus ovejas, así como él alimentaba sus ovejas, así como él llevaba sus ovejas a delicados pastos, a pastorearlas, a que ellas comieran, a que ellas se deleitaran allí donde él sabía el pasto que le gustaba a las ovejas, asimismo él sabía que su Dios vendría a socorrerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David era pastor y él sabía lo que significaba creer y saber que su Dios era su pastor. Él lo cuidaría, lo alimentaría, Él lo protegería del peligro de los enemigos. Él lo acompañaría en la soledad. Él lo confortaría en la tristeza, en el desánimo, en la enfermedad. Dios nos conforta. Él lo corregiría
David sabía que cuando él se equivocara, Dios lo iba a corregir. Gloria a Dios. Y es la parte de la vida, la corrección es parte de la vida cristiana. Mis hermanos, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta, mira, a nadie. Para nadie es un gozo cuando está siendo corregido. Para nadie, pero es necesario para el crecimiento espiritual. Es necesario para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal, nos apartemos de lo que estamos haciendo, para eso es que somos corregidos. O usted no corrige a su hijo cuando está haciendo algo malo. Usted le dice a su hijo cuando está haciendo algo malo, ven mi amor, que yo te amo. Tú estás haciendo lo malo, pero no importa, ven que yo te amo. ¿Usted le dice eso? ¿Cómo corrige usted a un hijo suyo, hermana María? Que usted lo vea que está haciendo algo malo. Usted lo llama, ¿verdad? Usted la llama y le dice, oye, hijo mío, hija mía, mira, yo creo que deberías apartarte de esto, esto no se hace así, no deberías hacerlo así. Ya cuando están grandes, ¿verdad? Hay que ser con más sabiduría, más cauteloso, porque ya son mayores, hacen su voluntad. Pero cuando están chiquitos, ¿qué hacemos? Que no se quieren apartar, le damos con la vara de la corrección, ¿verdad que sí? Igualmente hace Dios, mis hermanos. Si usted está haciendo algo, Dios no lo va a dejar así. Dios tiene que corregirlo si realmente usted es hijo de Dios. Tiene que corregirlo. Gloria a Dios. Y David entendía esto. David lo entendía completamente porque David fue corregido por Dios. Mire, otra cosa que haría Dios, lo llenaría. En caso de que David decayera espiritualmente, Dios lo llenaría. Y lo más grande que entendió David fue que Dios no apartaría su bondad y su misericordia todos los días de su vida. Dios no va a apartar su bondad y su misericordia de nuestras vidas. Y David entendió también que él moraría en la casa de su Dios por toda la eternidad. Por eso es que este salmo termina así. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, por toda la eternidad. David estaba siendo ministrado por Dios. Y él le decía, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él decía, si muero, por largos días moraré con mi Dios. Si Dios permite que me mate, por largos días yo voy a morar allá, en las moradas de mi Dios. Gloria a Dios. El Señor les dice, porque yo estoy con ustedes. ¿Cuántos entienden esta preciosa afirmación en esta mañana? ¿Cuántos entendemos esto en nuestra vida? Que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. A pesar de lo que nos pase, a pesar de lo que vivimos, a pesar de que algo no se nos da o no pasa, no ocurre como nosotros queremos, Él está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Entendemos esta declaración que Dios le estaba dando al pueblo de Israel? Amén. La base y fundamento para hacer la obra del Señor lo es descansar en sus promesas. Dios quería que el pueblo estuviera seguro de esto y les dice, tengan ánimo, esfuércense, sean valientes porque yo estoy con ustedes. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo para Dios, nosotros tenemos que tener esta convicción. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a venir con sus artimañas, ¿verdad? A hacernos creer lo contrario. Él va a venir a hacernos creer otra cosa. A que nosotros creamos de que Dios ya no está con nosotros, de que Dios se apartó de nosotros, de que Dios no está a nuestro lado. Y a veces Dios va a hacer silencio por un momento para que nosotros lo busquemos más profundamente, más profundamente. Si no lo está consiguiendo así, con esa hora, con esas 2 horas, con esas 3 horas, métase más profundamente. Porque Él quiere ministrarnos, Él quiere hablarnos, Él quiere dirigirnos. Pero somos nosotros los que no lo buscamos. Pero Él está allí. Él está allí.
Dice la palabra de Dios que Él está en todo lugar, pero ¿sabe qué? Él no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta ¿dónde? Donde Él quiere. Cuando Él quiere. Cuando usted sienta ese deseo de orar, váyase a orar porque Dios lo está llamando a que vaya a su presencia. Porque en ese momento Él quiere ministrarlo. No es cuando nosotros queremos, mis hermanos. Pero eso se consigue es con una vida de oración, una vida espiritual. Ahí va conociendo uno cómo tiene uno que meterse, cuándo, en qué momento, por qué. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir como Él le dijo a Josué que viviera. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Para que hagas conforme a lo que en él está escrito. La oración no es suficiente, mis hermanos. Usted va a decir, pero es que yo vivo orando, yo estoy orando siempre. No es suficiente. Usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Usted tiene que meterse en las promesas de Dios. Usted tiene que ser ministrado por la palabra de Dios, porque Dios le va a hablar es por medio de su palabra. A veces nos hablan nuestros pensamientos y decimos, es Dios. Y son los pensamientos. Gloria a Dios. Métase en la palabra. Ahí está la palabra más segura que usted puede recibir. Hoy en día mucha gente dice, Dios me dijo, Dios te dijo, Dios te dice, Dios te dijo, Dios te dijo. No, mis hermanos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado en este tiempo. Yo comencé diciéndoles que son el principio de los últimos tiempos. Y nuestra responsabilidad como predicadores de la palabra y ministradores de la palabra de Dios es advertir al pueblo. Porque un día Dios me va a pedir cuenta a mí. Yo te dije que le advirtieras y no le advertiste al pueblo. Yo prefiero que Dios me regañe porque le advierto mucho a que me diga que no le dije nada. A que me diga solamente les dijiste que yo los amaba. Pero no les dijiste que yo busco es corazones arrepentidos, corazones transformados, corazones cambiados. Gloria a Dios. Gente que crea en mí, pero que también se convierta de sus malos caminos. Deje el pecado, que muera el pecado. Eso es lo que está buscando Dios. Él nos ama, sí, pero esa es la mitad del mensaje. La otra mitad es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está que viene, mis hermanos. La manifestación del Hijo de Dios está a punto de suceder. No sabemos si en esta generación o en la generación siguiente, pero está a punto de suceder. Y nosotros tenemos que despertar a ese sueño espiritual, a ese letargo espiritual, pero nadie lo va a poder despertar a usted, sino el mismo Dios, cuando usted lo anhele, realmente que usted se quiere entregar a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que les dice el Señor, pongan su mirada en el lugar correcto. Volvemos al mensaje. El Señor les dice, ¿qué es lo que hace glorioso el templo? Ellos estaban reconstruyendo el templo. El templo, ellos no tenían el oro que tenía Salomón. Ellos no tenían la plata que tenía Salomón. Ellos no tenían la misma madera con que Salomón fabricó el templo. Y en eso era que ellos se estaban fijando, en el oro, en la plata, en lo material. ¿En qué se está fijando el hombre el día de hoy? ¿Por qué le sirve el hombre a Dios? ¿Cree él que le sirve? Por la plata, el oro, lo material. Quitemos nuestra vista y nuestro corazón de eso. Amén. Porque yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo conoce. Él sabe